Cordiales saludos en esta noche de viernes 14 de agosto del año 2020. Les saluda David Logacho desde la ciudad de Quito, en el país de Ecuador. Es un gozo para mí dirigirme a personas como ustedes que están en contacto con el Ministerio Luz y Salvación. Estoy seguro que por la gracia de Dios encontrarán abundante bendición en lo que Dios nos comunica a través de su palabra. El tema que vamos a estar tratando en esta noche tiene que ver con la paz en medio de la tormenta. La vida cristiana no está libre de tormentas. Todos enfrentamos tormentas en la vida y lo que más necesitamos es experimentar esa paz que solamente Dios puede darnos. Con esto en mente quisiera que vayamos a la Escritura, al Salmo 3. Salmo 3. Antes del texto en el Salmo hay una parte que se llama la sobreescritura y allí leemos lo siguiente: Salmo de David cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Aquí encontramos a un hombre que se encontraba en una terrible tormenta. Su propio hijo, Absalón, se rebeló contra él y, acompañado de una multitud de personas, intentó derrocar a su padre y usurpar el reino en Israel. Absalón era un hombre corrupto, un hombre impío y estaba decidido a todo. Su idea era, con la gente que le acompañaba, ir a Jerusalén y allí atentar contra la vida de su padre David para establecerse en el reino. David llegó a conocer de esta situación y se vio forzado a salir de Jerusalén con personas que le acompañaban y dejar en Jerusalén solamente algunas de sus concubinas. Absalón estaba decidido a todo, así que, conociendo a su hijo, David escapó por su vida. Entonces podemos hacernos ya la imagen de un hombre que se encontraba en medio de una terrible tormenta. Y es muy interesante cuando él escribe este salmo, nos da la clave para que nosotros también podamos experimentar paz en medio de nuestras tormentas. La vida cristiana no es un lecho de rosas. La vida cristiana tiene también sus tormentas y en medio de la tormenta es tan importante experimentar la paz que Dios está dispuesto a darnos. Así que acompáñenme a que podamos ver qué es lo que hizo David para, en medio de su tormenta, experimentar esa paz que nosotros también queremos en medio de nuestra tormenta. En primer lugar, vamos a ver en el Salmo número 3 que David se comunica con Dios a través de la oración. Este es un recurso tan importante que todos los creyentes tenemos, la oración. Y David sabía el efecto benéfico de la oración. Y por eso en medio de su tormenta, lo primero que hace es elevar sus ojos al cielo, a la presencia de Dios para conversar con Él. Lo primero que vemos haciendo a David es conversando, teniendo comunión con su Padre Celestial. No hay mejor cosa en medio de las tormentas que orar a Dios y hablar con Él. Note lo que dice los versículos 1 y 2 de Salmo 3. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Aquí encontramos a David conversando con Dios, hablando con Dios, teniendo comunión con Dios. No es que Dios estaba ignorando lo que pasaba con David. Dios es un Dios omnipotente. Él sabe absolutamente todo en cuanto a nosotros. Pero es importante para nosotros el hablar con Él,
no para informarle, sino para tener una comunión, una conversación. La oración en esencia es eso, es una conversación con Dios. Y David hace uso de esto y en medio de su tormenta, mientras huía de su propio hijo, él habla con Dios y le manifiesta el hecho de que los enemigos se han multiplicado. Los enemigos que se levantan contra él son muchos. Los enemigos que están en contra de él están diciendo ya, es el fin para David. No hay para él salvación en Dios, estaban diciendo. ¿Cuánto habrá dolido estas palabras a David? Y por eso él está conversando con Dios en cuanto a esto. En medio de nuestra tormenta, también es importante que nosotros nos comuniquemos con Dios antes de cualquier cosa, antes de buscar la solución por nosotros mismos, antes de rompernos la cabeza tratando de encontrar una salida a nuestro problema, a nuestra tormenta. Cuán importante es primeramente hablar con Dios, comunicarnos con Él, decirle lo que está pasando, aunque Él sabe cómo nos sentimos, Él sabe lo que hay dentro de nosotros, pero es importante que de nosotros salgan palabras que muestren lo que hay en nuestro corazón. David entonces, en primer lugar, manifiesta comunión con Dios. Luego, David hace algo muy importante en el versículo 3. Dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Aquí encontramos a David expresando la confianza que él tenía en aquel Dios con quien había estado conversando y teniendo comunión. Le dice, tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. El escudo era ese instrumento que utilizaban los soldados para evitar que las flechas les causen daño y mueran. El escudo en un soldado normalmente cubría solamente su frente. Pero qué interesante, al expresar su confianza en Dios, David dice, tú eres mi protección, eres mi escudo, pero no me cuidas solamente el frente, me cuidas también mi espalda, me cuidas mis costados, me cuidas desde arriba, me cuidas desde abajo. Es como que si yo estuviera en una burbuja y nada ni nadie me puede hacer daño en esas condiciones. Escudo alrededor de mí. Y luego dice, tú eres mi gloria. Eso significa tú eres el motivo por el cual yo puedo descansar con confianza en ti. Eres mi gloria. Yo me jacto en ti, está diciendo David. Tú eres el que levanta mi cabeza. Mis enemigos, inclusive mi propio hijo, estaría totalmente contento de que mi cabeza vuele por los aires. Pero qué diferente que eres tú, mi Padre Celestial. Confío tanto en ti. Tú eres quien levanta mi cabeza. Cuando estamos en la tormenta, qué bueno es tener comunión con Dios en oración. Pero en medio de la oración es bueno expresar nuestra confianza plena, absoluta, total en ese Dios con quien estamos en comunión. David está haciendo eso y está expresando su confianza en la persona de Dios. Y David prosigue escribiendo el Salmo y encontramos el versículo 4 donde David da testimonio de lo que Dios es capaz de hacer. Observe lo que dice, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Probablemente David está recordando otras ocasiones en las cuales él se vio en una tormenta. Y en esas ocasiones dice que él clamó a Jehová. ¿Y qué hizo Jehová? Dice, me respondió desde su monte santo. El monte santo se refiere a el lugar donde estaba edificado el templo allí en Jerusalén. Era un monte y en ese monte estaba la presencia de Dios dentro del lugar santísimo en el templo. Y desde ese lugar David tuvo respuesta a su clamor. David está dando testimonio de que Dios es un Dios que escucha la oración. Dios es un Dios que está dispuesto a contestar nuestras oraciones. Dice, Él me respondió desde su monte santo. ¡Qué hermoso testimonio!
que nos da David, de la manera como Dios responde a nuestras oraciones. Dios no es un Dios sordo. Él está listo para responder a la oración y atender a nuestro pedido, obviamente conforme a su voluntad. Tenemos entonces a David en medio de su tormenta, teniendo comunión con Dios, expresando la confianza que él tiene en él y dando testimonio de las ocasiones en las cuales Dios ya ha obrado a favor de él. Y sabe, aquí es donde empieza a obrar Dios en la vida de David, porque Dios empieza no solamente a arreglar el problema, la tormenta en la cual David estaba, sino que Dios está cambiando totalmente la forma de pensar de David. La oración tiene esa particularidad, ese beneficio. La oración no solamente cambia las cosas, la oración también tiene el poder de cambiar a las personas. Y cuando Dios nos pone en tormenta, cuando Dios nos pone en situaciones difíciles, no es para hacernos daño, es para ayudarnos, es para que nosotros aprendamos cosas que de ninguna otra manera podríamos aprender. Y Dios nos transforma a través de esas situaciones, Dios nos cambia. Recuerde siempre ese concepto, la oración no solamente cambia las cosas, sino también que cambia a la persona que ora. Y ciertamente en la oración de David vemos exactamente eso. Dios le cambió totalmente. David dejó de ser una persona preocupada, una persona estresada, una persona que estaba al borde mismo de la depresión a causa de la tormenta. David va a tener una nueva mente. Dios va a empezar a transformar la vida de David, aún en medio de la tormenta, para que David pueda experimentar paz en medio de su tormenta. Observe lo que dice allí en el versículo 5 y versículo 6. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Note cómo David ya tiene una actitud absolutamente diferente. Tan diferente que cuando estaba huyendo de su propio hijo para preservar su vida, él dice, yo pude acostarme, yo pude dormir con tranquilidad y yo pude despertarme lleno de fe, lleno de entusiasmo, lleno de confianza. ¿Por qué? Porque tú, Jehová, me sustentabas. ¡Qué hermoso! David tiene una nueva actitud. Ya no está asustado, ya no está amedrentado, ya no está mirando en los millares de personas que le perseguían. El problema quedó atrás. Tiene una nueva mentalidad. Y eso es lo que hace la oración en una persona. Nos da una nueva mente para dejar atrás la preocupación, el estrés y no vivir atormentados en medio del problema en el que estamos enfrentando. El problema para David seguía, pero David ya tiene una nueva actitud. Me acosté, dormí y desperté, porque tú me sustentabas. Y no solamente eso, fíjese el versículo 6. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. ¡Qué confianza! ¡Qué actitud! ¡Qué mentalidad tan positiva que llegó a tener David! ¡Qué paz que trajo Dios a su corazón! Paz en medio de la tormenta. Esa es la paz que yo quiero en medio de mis problemas, en medio de mis dificultades. Esa es la paz que usted necesita en medio de su dificultad, en medio de sus problemas. Es posible tener paz en medio de los problemas para no vivir una vida de constante temor, de constante amargura, de constante miedo. David lo hizo. Nosotros también podemos, porque confiamos en el mismo Dios que confió David. Entonces tenemos a David teniendo comunión con Dios, a David expresando su confianza en Dios, a David testificando de lo que es capaz de hacer Dios.
y David con una nueva actitud en medio de su problema. Y es en esas condiciones que David expresa el pedido que hace a Dios en medio de la tormenta. Mire lo que dice el versículo 7. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Con esta nueva actitud, ahora David ya hace un pedido concreto a Dios. Levántate, Jehová. Eso significa un grito de guerra. Jehová, es hora de que tú pelees por mí. Yo no puedo salir de mi tormenta, pero te tengo a ti. Tú vas a levantarte a favor mío. Tú vas a luchar mis batallas. Levántate, Jehová. Sálvame, Dios mío. Líbrame de esta tormenta. Note que David trabajó antes de hacer este pedido. Él tuvo comunión con Dios, expresó su confianza, dio testimonio del poder de Dios. Dios le dio una nueva actitud. Y en esas condiciones él hace su pedido a Dios. Levántate, Dios mío, Jehová, sálvame, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Es el pedido de David. La situación era extremadamente compleja, la situación era difícil, pero allí estaba Dios para luchar por él. Y David tiene tanta confianza que dice, tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. ¿Sí? Dios es capaz de hacer todas ese tipo de cosas. Dios tiene todo el poder para eso. Es el pedido que hace David. Y termina el Salmo con el versículo 8, en el cual vemos a David alabando a Dios. Dice, la salvación es de Jehová. Él se siente ya como que la victoria es segura. Todavía está en la tormenta, pero él sabe que no va a ser siempre así. La victoria es segura, la salvación es de Jehová. Palabras de alabanza, palabras de reconocer la grandeza, la magnificencia de Dios. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Qué hermoso. Con la confianza que Dios le había dado, David hizo su pedido. Y estaba tan seguro que Dios iba a responder ese pedido, que termina alabando, adorando, reconociendo la grandeza, la magnificencia de Dios. La salvación es de Jehová. Igual es en medio de su tormenta. Si usted, como David, tiene comunión con Dios en oración, si expresa su confianza plena y absoluta en Él, si testifica de la grandeza de Dios, Dios le va a dar una nueva actitud, una nueva mentalidad. Ya no va a vivir más amedrentado, más en temor, más en duda. Tendrá la misma tranquilidad, la misma paz que tuvo David en medio de su tormenta cuando dijo, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Y cuando ore de esa manera, pídale con fe, con confianza a ese Dios que es capaz de hacer las cosas que van más allá de nuestra imaginación. Y ese Dios va a obrar, ese Dios va a responder. Y usted va a encontrar la salida a su problema, la paz en medio de la tormenta. Y luego de hacer el pedido a Dios, exprese la gratitud a Dios. Dele como un hecho lo que Dios va a hacer. Y en su momento Dios le va a sacar de la tormenta. Eso es lo que hizo Dios con David. El pasaje de la Escritura que nos relata lo que sucedió en las circunstancias que David escribe este salmo, nos muestra que el hijo, Absalón, con toda la gente, salieron a perseguir a David, pero David estaba preparado. David recibió la ayuda de Dios. Dios contestó la oración de David. Se trabó una guerra,
Hubo muchos muertos en la guerra. Entre los muertos estaba justamente Absalón, quien se rebeló contra su padre, y miles de personas deben haber fallecido en aquella batalla. Era Dios obrando en respuesta a la oración de un hombre que confió en Dios en medio de su tormenta. Y eso es lo que yo quisiera comunicar con usted en esta noche. Sí, es probable que usted tenga también su propia tormenta. Tal vez un problema de salud, a lo mejor un problema económico, tal vez un problema de relaciones con personas, una esposa que está mal con su esposo, un esposo que no se lleva bien con su esposa, problemas con los hijos, problemas con los vecinos, aún problemas dentro de la iglesia. Y nos encontramos en medio de una tormenta. No encontramos el camino, no vemos la luz al final del túnel. Yo quiero decirle en esta noche que si seguimos el ejemplo de este hombre, David, nosotros podremos encontrar paz en la tormenta y ciertamente cuando se haya cumplido el propósito por el cual Dios nos somete a las pruebas, Dios mismo será quien nos saca de la prueba, porque nuestra fe habrá sido fortalecida. Está siempre la promesa de la palabra de Dios, que no nos ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana. Pero fiel es Dios, que nos promete que nos va a sacar de la prueba, porque las pruebas nunca van más allá de lo que podemos soportar. Confiemos en ese Dios, dependamos de su gracia, de su poder, de su magnificencia, para experimentar paz en medio de la tormenta, con la seguridad de que muy pronto el Señor quitará la tormenta y volverá la calma. Dios es experto en eso. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Ha sido verdaderamente una satisfacción para mí compartir este tiempo con ustedes. Amén.